Marcia, por favor, ¿me confirmas si se ve la presentación? ¿Se ve, Marcia? Muy bien. Ya, ahora sí puedes empezar la grabación. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar acerca de la semiología en gastroenterología. Para eso tenemos que mencionar que semiología es el estudio médico dedicado a la identificación de síntomas y signos. ¿Y qué es un síntoma? Un síntoma es la sensación subjetiva referida por el paciente, ya es algo que el paciente te dice. Y signo es algo objetivo, constatado por el médico, es algo que uno observa al evaluar al paciente. Los conocimientos semiológicos son fundamentales para realizar una buena historia clínica. Recuerden que la historia clínica es un documento médico legal que nos permite constatar la afiliación, datos personales del paciente, antecedentes, el relato de la enfermedad actual y hacerle el examen físico pertinente. Con estas dos cosas, filiación y examen físico, vamos a tener el 80% del diagnóstico de la enfermedad de un paciente. Los exámenes auxiliares finalmente van a complementar y o en ocasiones confirmar y rara vez corregir nuestro diagnóstico. La relación médico-paciente es muy importante para lograr una buena historia clínica. Es importante que ustedes logren esa empatía, esa confianza por parte del paciente. ¿Ya? Hay que darle el valor como persona al paciente, indistintamente al credo, condición social, raza, sexo, etcétera. Se debe tratar al paciente como lo más importante, por favor. Cada interrogatorio es diferente. Entonces, esta historia clínica va a tener partes. Una es la anamnesis. Dentro de la anamnesis tenemos la afiliación, motivo de consulta, enfermedad actual, qué hábitos alimentarios tiene, antecedentes personales, ginecológicos y familiares. Y el examen físico, naturalmente, ¿no? Luego pasamos a los diagnósticos sindrómicos, etiológicos, topográficos, etcétera. Dentro de la afiliación vamos a tener el nombre que identifica al paciente, la edad, muy importante porque existen grupos etarios con diferentes patologías. Por ejemplo, en enfermedades digestivas, un niño pequeño que se queje de dolor podría ser un cólico de gases, si es un lactante. Un adolescente podría ser una pancreatitis traumática por deporte, al practicar algún deporte con golpe en el abdomen, manejando bicicleta, traumáticos o una apendicitis aguda, ¿no? Dolor en un ancianito con baja de peso, astenia, dinamia, podría ser un cáncer, ¿no? La edad es muy importante. El sexo, naturalmente en el hombre y en la mujer van a tener diferentes patologías propias de el género, ¿no? Las mujercitas, por ejemplo, pueden tener dolor abdominal por problemas ginecobstétricos, la misma menstruación, un quiste de ovario, un cáncer de útero, etcétera. Y en el hombre, temas de próstata y gónadas, ¿no? El lugar de nacimiento, muy importante como el de procedencia, porque hay zonas endémicas donde uno puede tener algunas enfermedades digestivas. Si un paciente con ictericia viene, por ejemplo, de Sicuani o zonas ganaderas, naturalmente pensamos en leptospirosis, cosas así. Pero si un paciente presenta ictericia, es decir, piel amarillenta y proviene de la selva, ceja de selva, Quillabamba, Madre de Dios, podemos asumir que ese paciente pueda tener una hepatitis, ¿no? Zonas endémicas de hepatitis. O neumoconiosis, ¿no? Si procede de alguna zona minera, intoxicación por mercurio, etcétera, ¿no? El grado de instrucción y el idioma son muy importantes para que uno pueda comunicarse con el paciente. Es diferente conversar con un profesional de la salud o una persona que tiene un grado superior a una persona que nunca pisó el colegio, que habla quechua, ¿no? Naturalmente tienes que dirigirte con términos que el paciente pueda comprender. La religión importante, ¿no? Hay religiones que evitan, prohíben la transfusión de sangre, como los testigos de Jehová, ¿no? La donación de órganos, entre otras cosas. El estado civil, yo no de la procedencia, la ocupación. Los problemas ocupacionales, ¿no? Las enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, un accidente laboral, una enfermera que se pinchó con una aguja y un paciente con VIH y hepatitis ocupacional. Un paciente de carpintero que puede cortarse o mutilarse los dedos, etcétera, etcétera. Todos estos datos de la afiliación son muy importantes y forman parte de la historia clínica.
Recuerde que el motivo de consulta también, ¿no? ¿Cuál es el síntoma directamente relacionado al trastorno del aparato digestivo, ¿no? ¿Qué manifestación digestiva podría estar relacionada a un problema sistémico? Por ejemplo, una disfagia, dificultad al paso de los alimentos. Puede presentarse, por ejemplo, en una esclerosis sistémica o una esclerodermia, o las náuseas y o vómito. Recuerden que el vómito, el centro del vómito está localizado a nivel del bulbo, por debajo del cuarto ventrículo, ¿no? Por encima del área postrema. Esta área va a tener un gatillo que va a tener receptores para el vómito, ¿no? Receptores dopaminérgicos de 2, serotoninérgicos, 5-hidroxitriptamina, histaminérgicos y colinérgicos. Entonces, dependiendo a qué receptor vaya a actuar, el estímulo en el centro del gatillo del vómito, el paciente tendrá náuseas y vómitos. Por ejemplo, si viene de un problema digestivo, una distensión de un gas intestinal o un cuadro infeccioso inflamatorio del intestino por diarrea infecciosa, etcétera, se crea 5-hidroxitriptamina. Ustedes saben que es la serotonina. Viaja la serotonina, actúa sobre el receptor y el paciente presenta náuseas y vómitos. O un problema del oído interno, ¿no? Por ejemplo, una otitis media interna, una infección, etcétera, o una neuritis del oído interno podría provocar náuseas y vómitos por acción histaminérgica, ¿no? Y así tenemos la colinérgica, dopaminérgica, etcétera. Entonces va de la mano la fisiopatología con el tratamiento. Por ejemplo, si es de problema digestivo, bloquearé pues, los receptores del 5-hidroxihistamina y tenemos los medicamentos como los cetrones, ¿no? El ondansetron, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante reconocer los problemas digestivos. ¿Qué síntomas frecuentemente me llevan a consulta, ¿no? La disfagia, hemos hablado de esa dificultad al paso de los alimentos, regurgitación de comida o contenido ácido biliopancreático. La pirosis, que es una sensación desagradable de acidez que va desde el epigastrio hacia el retroesternal y la boca. Los vómitos, dolor abdominal, el sangrado digestivo, que vamos a profundizar, la ictericia, la coloración amarillenta de la piel, el estreñimiento, constipación, diarrea, distensión abdominal, meteorismo, tumoraciones por algún tipo de cáncer, quistes en el abdomen, el adelgazamiento y la anemia. Esos son signos de alarma. Veamos. Primero la disfagia, ¿no? Esa sensación de detención del pasaje de los alimentos a nivel retroesternal, por afección ya sea del esófago, la unión gastroesofágica o orofaringia. Pirosis, sensación urente retroesternal desde el epigastrio hasta la base del cuello, ¿no? Es síntoma más específico de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? El paciente que te dice, tengo sensaciones de vinagrera que van desde mi barriguita hasta la boca, pasa por el cuello, ¿no? Vinagreras. A eso se llama pirosis en el ERGE o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cada uno de estos puntos los vamos a tomar como temas aparte, ¿no? Va a haber un tema de disfagia, tema de ERGE, etcétera. Esto es una clase de introducción. La regurgitación es el pasaje del contenido gástrico hacia la boca, sin esfuerzo vómito. Y el vómito es la expulsión forzada del contenido gástrico a la boca, precedida de arcadas, esfuerzos y náuseas. Y la ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosas, que puede ser acompañado por coluria, acolia, hipocolia, entre otros. ¿Y qué es coluria? Es la orina oscura, como este cargado, y hipocolia, colia, esas blanquecinas, esas deposiciones blanquecinas. La ictericia, coluria y acolia se podría observar en cuadros de obstrucción de la vía biliar. Veamos, el caso de sangrado digestivo, como les había dicho y prometido, puede manifestarse con hematemesis, ¿no? ¿Y qué es hematemesis? Es el vómito de sangre rojo viva, ¿no? El paciente vomita sangre, diferente a que el paciente presente tos y expectore sangre, ¿no? A eso se llama hemoptisis. Entonces hay que hacer una diferencia entre hematemesis y hemoptisis. Hematemesis, el vómito con sangre, y hemoptisis, la tos acompañada con expectoración sanguinolenta. Hematemesis procede del aparato digestivo y la hemoptisis del aparato respiratorio. Las melenas son deposiciones negras, brillantes, alquitranadas, fétidas. ¿Ya? Son negras, pero no son café oscuras, son heces negras por una hemorragia digestiva alta, ¿no? ¿Cuánto de sangre se necesita perder en el estómago, esófago? 60 a 100 mililitros como mínimo para formar melenas, ¿ya? Eso fue pregunta anteriormente, así que anoten. Y la enterorragia es la pérdida de sangre mezclada con sangre, ¿no? Rectorragia es esos rojos rutilantes que salen por las heces, ¿no?
Es importante determinar el inicio, qué características y qué volumen y número presentó en el sangrado, ¿no? La repercusión hemodinámica, si el paciente tiene presión baja o taquicardia, y ver la evolución de la hemorragia. Como le repito, la hemorragia digestiva la vamos a tocar con un tema aparte, es una clase grande. ¿Ah? Repasemos, hematemesis, vómito con sangre rojo viva, no procedente del tubo digestivo. Algunos también mencionan que es vómitos con coágulos, y algunos también refieren que es aquel vómito cuyo contenido tiene el aspecto de borra de café, el conchito del café al final, ese aspecto, ¿no? Puede tratarse de una hemorragia digestiva. Depende de la topografía del sangrado, ¿no? Si es una hemorragia digestiva alta, será de esófago, estómago hasta el ángulo de Treis. Y del ángulo de Treis para abajo ya es una hemorragia intermedia, media, y luego la baja de la válvula ileocecal, el colon rectoiano. ¿Y qué es melena? Es la deposición negra, pastosa, brillante, con olor fétido, generalmente procedente de la hemorragia digestiva alta, ¿no? Por contacto con las bacterias. Pero también se puede ver en hemorragia digestiva baja, cuando la hemorragia está en el colon derecho y hay un peristaltismo lento. Enterorragia es la expulsión de sangre roja por el recto pura o entremezclada con materia fecal, ¿no? Con coágulos o drenajes hemorrágicas, en su mayoría se encuentra por debajo del ángulo de 3. Y rectorragia es sangre roja viva que procede en la defecación por una hemorragia digestiva baja. Generalmente la rectorragia se ven hemorroides, cáncer de recto, ano, etc. ¿Y qué es constipación? Es el estreñimiento. Cuando la persona dice, tengo menos de 3 evacuaciones en una semana, generalmente con esfuerzo, defecatorio y expulsión de materias duras. Está estreñido. Y diarrea, evacuaciones frecuentes con heces homogéneamente disminuidas de consistencia, ¿no? Y el dolor abdominal puede tener algunas características. Para eso vamos a ver esta mnemotecnia, Alicia Peca, ¿no? ¿Qué vemos en la parte inferior? Vemos a Adán y Eva, ¿no? Un noble caballero, y en la parte inferior vemos una damita que le dice muerde la manzana, y Alicia peca, ¿no? Peca diciéndole que muerde esa manzana. Y esto nos enseña que la mnemotecnia o es Alicia peca para ver las características del dolor abdominal. Cuando uno examina el dolor abdominal siempre hay que ver la aparición, cómo apareció, fue inicio brusco, inicio insidioso, dónde está localizado en el epigastrio, mesogastrio, depende de la topografía, qué intensidad tiene, leemos, era características del dolor, irradiación, se irradia a la derecha, izquierda, el cinturón, se asocia a o no, o concomitancias, periodicidad, evolución, alivio, duración, origen, relacionados a qué, ¿no? Con qué aumenta el dolor y con qué calma el dolor. Todas esas características relacionadas al dolor. Podemos hacer un ejemplo, por ejemplo, en la pancreatitis aguda. Es un dolor localizado en el epigastrio, de tipo cólico intenso que se irradia el cinturón. Se exacerba con los alimentos y con las bebidas alcohólicas, acompañado concomitantemente con náuseas, vómitos, ¿no? Y puede dar un dolor referido hacia el omóplato. Muy bien, ese es el dolor, por ejemplo, con esas características, ¿no? Repercusión metabólica. Hay que ver si el paciente tiene astenia. ¿Y qué es astenia? Falta de voluntad para realizar actividades cotidianas. Ahí dame falta de fuerzas, anorexia, pérdida del apetito, adelgazamiento, disminución de peso corporal en kilos. Y hay que ver el tiempo también. Por ejemplo, anoten, el síndrome consultivo se define en paciente que presenta baja de peso, más de 10 kilos, ¿ya? En 3 semanas, acompañado de las 3 A que ven ahí. Astenia, adinamia, adelgazamiento y anorexia, las 4 A. Muy bien. Es una persona que generalmente es ancianita y tiene estas características, bajó de peso bruscamente y está asténico, adinámico, anoréxico, adelgazado, puede ser un cáncer hasta demostrarse lo contrario, ¿ya? Cáncer de colon, estómago, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ver la enfermedad actual, cuándo y en qué circunstancias comenzó la enfermedad. Cronología de los síntomas, evolución de los mismos. Cada síntoma debe investigarse exhaustivamente. ¿Qué hábitos alimentarios tiene? ¿No? El número de comidas, tipo de alimentos, si es a prevenir de grasas, carbohidratos, y o es vegetariano, etcétera. ¿Qué antecedentes personales relacionados a la enfermedad actual e internacional previas? ¿Qué fármacos usa? AINES, anticoagulantes, ¿no? Los que tienen la costumbre de consumir AINES por alguna patología, pues desarrollan úlceras gástricas, gastritis hemorrágicas, etcétera. Los anticoagulantes, las bebidas alcohólicas, el alcohol ingerido de 70-80 gramos por día durante 10 años puede desarrollar cirrosis hepática, ¿no?
Los antecedentes ginecológicos en las damitas es muy importante. Ya en las damitas jóvenes en edad fértil es importante recordar, no creerle tres cosas, ¿no? Una señorita que viene a la emergencia, no le creas la edad, no le crees la fecha de última regla y ni su nombre. Tres cosas importantes, siempre duda. Generalmente vienen acompañadas de la mamá y refieren, señorita, ¿usted cuándo ha sido su fecha de última regla? Ayer me vine y me vino normal. Le haces una ecografía, examen físico, embarazada 2 meses. ¿Ah? Es una sorpresa, ¿no? Y la mamá escandalizada, pero ¿cómo? Mi hija tiene 18 años y hace un escándalo, ¿no? Entonces no le crees la fecha de última regla, ya siempre desconfía. Si una damita tiene dolor en mi abdomen inferior, ¿sí? Hipogastrio, fosiliaca derecha, izquierda, y está con ginecorragia, etcétera, podría ser un embarazo ectópico y podría salvarle la vida. Así que pídele un beta-HCG cuantitativo, ¿ya? Muy bien, y así los antecedentes familiares, genético-hereditarios, por ejemplo, si mi abuelito tuvo cáncer de colon, podría tener cáncer de colon el hijo, el bisnieto, etcétera, ¿no? Los factores ambientales, antecedentes, muy importante. Y el examen físico tendrá una parte general, donde ves la parte cardiovascular, pleuropulmonar, fosas lumbares y el examen preferencial que es el abdominal, ¿no? Ahí vemos a la inspección. Cuando uno observa, tiene que ver de pies a cabeza, ¿no? El color de la piel, qué aspectos tiene, cómo ingresa por la puerta de consultorio o emergencia el paciente, doblado en dos, quejando de dolor, posición antálgica, en silla de ruedas, en camilla, o traído en frazada, o está caminando normal. Observa siempre, ser un buen observador. Bien, ahí la piel del paciente de color amarillo. Hablamos de ictericia, ¿no? Un gran torero falleció por un problema del hígado, ¿no? Cirrosis hepática, ¿no? Y ahí vemos que vemos en la nariz del paciente telangiectasias o arañas vasculares, ¿no? Que me hablan de problemas de hepatopatía crónica, ¿no? Problemas de hígado, las arañas vasculares, ¿no? El rascado por ictericia, la contractura de Dupuytren en la parte inferior, aquí, contractura de Dupuytren, hipertrofia parotidia, también por consumo de bebidas alcohólicas. Entonces la cirrosis hepática puede dar signos de hepatopatía crónica, ¿no? Vean, escoriaciones por rascado, ginecomastia, ¿no? Un paciente que aparentemente tiene senos, pero es varón, ¿no? Un tema de ginecomastia, hematomas, equimosis, que aparecen espontáneamente, otra vez arañas vasculares, las famosas palmas hepáticas o eritema palmar, signos indirectos de hepatopatía crónica. El examen físico tiene que tener partes, ¿no? En orden. Primero inspecciono de manera estática y luego de manera dinámica pido al paciente que inspire y ve los movimientos. Veo la piel, si hay cicatrices operatorias también las describo. Palpación estática y dinámica igual, ¿no? Puede ser manual, bimanual o monomanual. La palpación puede ser superficial y luego profunda, siempre utilizando toda la palma de la mano, que busco masas, tumoraciones, visceromegalias o palpitaciones. Luego ausculto al paciente, ¿no? Con ruidos hidroaéreos, generalmente de 3 a 10 por minuto, algunos dicen hasta 15. La percusión, para eso utilizo el dedo percutor y el dedo plexímetro, como hemos visto en los videos, se percute formando un abanico en el abdomen, ¿no? Y el examen proctológico es muy importante. Repasemos. A la inspección, primero, estática, ¿no? Veo si el abdomen es simétrico o asimétrico, ¿no? Puede haber elevaciones, depresiones, cicatrices por cirugías previas, latidos visibles, circulación venosa colateral, pergetures o movimientos espontáneos. Y la forma dinámica, pide al paciente que inspire y exhale, ¿no? Para ver la movilización, si contrae la peristaltina o aumenta la presión en la presencia de dolor también, ¿no? Y la palpación, como les había mencionado, puede ser superficial y profunda. De manera superficial, valora la tensión todo en la pared muscular y no los metastásicos, ¿no? La profunda para ver tumoraciones, visceromegalias, palpitaciones y o también dolor, naturalmente. Hígado, hay que ver el borde superior, ¿no? Para evaluar el hígado se empieza desde el quinto espacio intercostal, desde la parte torácica. De ahí se evalúa percutiendo, siguiendo la línea medio clavicular, hasta el reborde costal. Si por debajo del reborde costal se sigue percutiendo o palpando el hígado, mucho cuidado, puede tratarse de una hepatomegalia, ¿no? Entonces la palpación se inicia también desde la fosa ilíaca derecha hacia arriba para buscar visceromegalia. Es importante diferenciar tosis de hepatomegalia. El vaso no se debería palpar, ¿no? Pero en una posición de sí podría palparse
y hay que ver si hay esplenomegalia, ¿no? Recuerden que el vaso crece en forma semilineal, entonces se palpa y al palpar asumimos que el vaso tiene el doble de tamaño, ¿no? La vesícula biliar no debe palparse. ¿Cómo lo ubico? Trazo la línea medio clavicular hacia abajo, el cruce con el reborde costal me da el punto de la vesícula biliar, punto cístico. Y si ahí yo comprimo, hago gancho, pido al paciente que inspire y corta la respiración, hablo del signo de Murphy positivo, patología de vesícula biliar. Es decir, una colecistitis aguda me dará Murphy positivo. Puntos pancreáticos, el mayor Robson, dolor en fosa lumbar izquierda, ángulo costo vertebral, el mayor González, dolor en la unión recta anterior izquierda con décimo costilla y así, ¿no? Tumoraciones, abultamientos. También tenemos el Orlovsky y también tenemos el punto de Desjardins, ¿no? Y a la percusión tengo que percutir, pues como ven en la imagen, una mano pegada al abdomen, que es el dedo flexímetro, y el dedo percutor es la otra mano que percute utilizando la muñeca, no se utiliza el codo. Muy bien, en los videos se ve de manera práctica todo esto, ¿no? La matidez esplénica, veo la matidez hepática, el espacio semiluna de Traube que corresponde al estómago y hay que percutir todos los cuadrantes y o en forma de abanico, de arriba hacia abajo, formando un abanico. Luego se ocultan los ruidos hidroaéreos, se ve el timbre, la frecuencia y la intensidad. Fosas lumbares, los riñones, condiciones normales, no se debería palpar, ¿no? Tenemos los puntos renales, Bullón, Surrato, Giordana. Y el examen prostológico, finalmente, siempre hagan el tacto rectal. Más vale meter el dedo que meter la pata, sobre todo en hemorragia digestiva, ¿no? La enfermera te llama en la emergencia, doctor, hizo melena. Uno le hace el tacto rectal, naturalmente con guante, lidocaína y siguiendo el procedimiento. Primero inspección pasiva, luego inspección activa y luego metes el dedo. Haces el tacto rectal y ves el dedo de guante. Si es negro, las heces negras brillantes alquitradas, es melena. Pero si es verde oscura, no es. Café oscura tampoco. Y si son heces mezcladas con sangre de aspecto rojo vinoso, hablamos de hematoquesia. Y si en dedo de guante ves sangre rojo viva, rectorragia. Entonces, dependiendo de cuál de estos es, podemos asumir el origen del sangrado, ¿no? Siempre hay que hacer una inspección no rectal, tacto rectal, anoscopía, rectosimonioscopía, si fuera necesario. Ahora es como evalgo de la posición de SIMS, ginecológica o genopectoral, en ese orden respectivamente. La posición que más usamos es la de SIMS, que está en la parte superior, aquí, el paciente en decúbito lateral izquierdo, ¿ya? El miembro inferior del lado derecho está sobre el izquierdo, reposado, y en esta posición el paciente tolera cualquier procedimiento. Utilizo guantes, un poco de lubricante, vaselina o lidocaína, una buena iluminación y puedo hacer el examen proctológico, ¿no? Una inspección anoperineal. Estática, valora el perineo, la piel, el orificio anal y margen anal. Dinámica, descenso del piso perineal, prolapsos, hemorroides, mucosa rectal y a veces también se puede hacer fisura, ¿no? El tacto rectal se introduce el dedo con mucha delicadeza, se ve el conducto, el tono del esfínter, la ampolla, mucosa, estructuras vecinas, también se palpa la próstata en varones y o masas tumoraciones, ¿no? Y naturalmente al extraer el dedo de guante. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. Vamos a tener una siguiente reunión, jóvenes.